Continuamos con las características de la conquista española de América. Vamos a revisar dos puntos importantes, que es la organización de las empresas de conquista y la forma en que se financiaban estas empresas de conquista. La organización de las empresas de conquista era privada, es decir, no la financiaba el rey ni el Estado español, sino que cada cual se lo financiaba como podía, con los recursos propios o con préstamos o con endeudamiento. Por lo tanto, era una empresa en el que el rey solamente otorgaba una licencia o un permiso. Eso se hacía a través de un contrato con el rey y el rey daba la licencia para conquistar un territorio establecido. Dentro de ese contrato habían algunos derechos y algunos beneficios económicos que iban en directa aprovechamiento del conquistador y obviamente que algunas obligaciones, ¿ya? De parte, o sea, a cambio de esa licencia, los conquistadores tenían algunas obligaciones, ¿ya? Estos contratos se llamaban capitulaciones y le daban legitimidad a lo que hacían los conquistadores en América, permitiéndoles la exploración y un control del territorio conquistado. Aquí está un esquemita de lo que son las capitulaciones. Las capitulaciones le otorgaban al conquistador algunos derechos, tales como dirigir el territorio conquistado, repartir la encomienda y las mercedes de tierra, ¿ya? Eh, Principalmente la encomienda es un grupo de indios que están a cargo de los conquistadores, se toman como premio, no son propiedad del conquistador, porque los indios en la legislación española van a ser vistos como menores de edad, pero sí tienen que entregar trabajos, hacer trabajos para los conquistadores, principalmente en la minería y en los trabajos agrícolas, ¿ya? No confundir la encomienda con la esclavitud. Y por otra parte, las mercedes de tierra son los territorios que los conquistadores obtenían por esto. Los conquistadores en primer lugar querían oro y plata, pero dentro de los premios también podía venirle bien a un conquistador español recibir varios miles de hectáreas a cambio del esfuerzo de la conquista, ¿ya? ¿Y qué obligaciones tenían los conquistadores? En primer lugar, la más importante, que es la evangelización, es decir, convertir a los indígenas americanos al cristianismo, y no cualquier cristianismo, sino al catolicismo. Para ello, generalmente las huestes indianas, las expediciones, venían acompañados de sacerdotes. Los principales que van a venir a América son mercedarios, franciscanos y dominicos, ¿ya? Franciscanos para la evangelización y la educación, dominicos para vigilar. La orden dominica está a cargo del Santo Oficio, de la Inquisición, y están encargados de vigilar, claro, no solo las resistencias paganas de parte de los indios, sino también que se haya colado por ahí algún marrano, ya sea judío o musulmán, ¿ya? Y los mercenarios era porque era una orden guerrera que se dedicaba a liberar a los capturados por los piratas africanos bereberes. Esas tres órdenes son los que vienen a cargo de la evangelización en una primera etapa. Luego vendrán los jesuitas, pero ese es otro cuento. Mercedarios, franciscanos y dominicos. ¿Qué otras obligaciones hay? Asegurar la soberanía del rey. eh, en ese sentido, el conquistador tiene que tener un pequeño ejército a su cargo para defender la soberanía del rey y la protección de los indígenas, eh, que es lo más cuestionable, porque no se cumplía. Y la prohibición de amancebarse, que eso sí que no se cumplía nunca, que era la prohibición de acostarse con las indias, que fue precisamente lo que pasó.
¿Cómo se organizaba esto? Imagínense que estamos en Cuba a principios del siglo XVI. Hemos viajado desde España hasta las Antillas buscando suerte, pero no hemos encontrado engancharnos en ninguna West Indiana ninguna empresa de conquista. Bueno, pero un día soleado, aburridos, acalorados, aparece en la plaza, en el centro de la ciudad, un pregón. Y el pregón era un llamamiento general a participar en una de estas empresas. Y se hacía con toda la pompa, pero con toda la pompa medieval, o sea, habían tambores, habían banderas coloridas y había un llamado general de que había un capitán de conquista que tenía una empresa y que llamaba a los interesados a participar en ella. Por ejemplo, los invita a viajar al sur buscando nuevos territorios. ¿Ya? Así se conforma lo que se entiende por West Indiano, que era un pequeño ejército eh, a cargo de un capitán de la conquista. ¿No? Era un ejército muy organizado así, al azar, porque recuerden que cada cual ponía con lo que tuviera. Si eras rico, bueno, ibas con el equipamiento militar correspondiente, con caballos, etcétera. Pero si eras pobre y tenías solamente una lanza y un casco, bueno, ibas con eso. ¿Ya? En el pregón se informaba la hora y el día en que se fundaría esta nueva organización expedicionaria y hacia dónde se dirigía. ¿Ya? Aquí hay unos ejemplos de soldados españoles unidos a la hueste indiana. No eran soldados formales, sino que son aventureros. Aquí hay un ejemplo más o menos de cómo va una West Indiana. Esta la saqué de una película que se llama Aguirre la ira de Dios, que es una película alemana acerca de un conquistador bastante rebelde. Eh, Se dieron episodios de rebeldía de parte de los conquistadores con respecto a la monarquía, en una cosa muy medieval todavía. Eh, Pero esta película muestra perfectamente más o menos el equipamiento que los españoles traían. Está el sacerdote, ¿no es cierto? Franciscano aparentemente, el capitán de la conquista, los soldados que vean cada cual con su mejor equipamiento, un esclavo negro que muchas veces se usaba para asustar a los indios, se le desnudaba y se le lanzaba al frente y los indios, los originarios, se asustaban mucho porque nunca habían visto un hombre negro. Eh, y es más, hay episodios que cuentan que los mapuches, cuando veían un hombre negro, lo raspaban con corontas de choclo porque pensaban que estaba sucio. Pero era un modo muy efectivo de asustar a los locales. Eh, Y también están los indios cargadores, que iban por miles, en este caso unos quechua, ¿no es cierto? Porque esta expedición que narra la película, narra la expedición de los españoles al otro lado de la cordillera, ya bajando hacia el río Amazonas, buscando la legendaria El Dorado, que era un territorio que se suponía que estaba por ahí y que era aún más rico que mucho más rico que el imperio incásico. Entonces, esta expedición se internó en la selva amazónica desde el Perú y por eso están estos cargadores incásicos. Incluso va la hija del capitán de la conquista. ¿Cómo se financiaban las empresas de conquista? Bueno, el financiamiento era completamente privado. Cada cual iba con lo que podía obtener. Armas, caballos, el agua dulce, muy importante, los indígenas auxiliares, las armas de los soldados, ¿no es cierto? Todo eso era privado. El capitán de la conquista se endeudaba, y aquí un aspecto moderno, porque se endeudaba con financistas particulares que podían ser comerciantes capitalistas con mucho dinero,
sacerdotes enriquecidos o incluso fueron funcionarios públicos como gobernadores. De ahí salía el financiamiento que el capitán de conquista tenía. ¿Ya? ¿Cómo se repartía lo conquistado? Bueno, en forma de prorrata. El que más invierte, más gana. Si yo traía un par de caballos y dos perros de guerra y varias armas, bueno, recibía más. El objetivo principal de la conquista, y esto es así, era el oro, principalmente. Después venía la plata que no venía mal. Y después venían las mercedes de tierra, que era el reparto de tierra, y los indios que para que trabajaran en ella, que eran las encomiendas. Ahora, lo que buscaban desesperadamente era el oro. Ahora, piensen ustedes en un joven eh, español que viene de Andalucía y que probablemente tiene una pequeña merced de tierra pequeñísima, de un par de hectáreas, de pronto se hace de haciendas de miles de hectáreas. O sea, es enorme el beneficio. ¿Ya? Y vamos a dejar para una siguiente clase las características de los conquistadores. Nos vemos.